Hola a todos, aquí les traigo un misterio sin resolver y si te gustan los misterios, quédate conmigo hasta el final, de like y suscríbete a mi canal. Ojo muy atentos. La madrugada del 13 de agosto de 1999, Bogotá despertó con un silencio extraño. Uno de esos silencios que no anuncian calma, sino tragedia. En una calle cualquiera de la capital, entre luces apagadas y pasos apresurados, cayó asesinado uno de los hombres más brillantes y temidos de Colombia. Jaime Garzón. No era un político, no era un narcotraficante, no era un guerrillero, pero su sola existencia incomodaba a todos los poderes. El país entero se sacudió con la noticia. El bufón que se atrevía a burlarse de la élite, el mediador que hablaba con la guerrilla, el periodista disfrazado de comediante, había sido silenciado a tiros. Ese amanecer no solo marcó la muerte de un hombre, marcó el inicio de un misterio que, más de 2 décadas después, sigue sin resolverse. Jaime Garzón no necesitaba un arma para ser peligroso. Su humor era suficiente. En un país donde la verdad se castiga con plomo, él la disfrazaba de chiste, la lanzaba como burla y la convertía en un espejo incómodo para quienes ostentaban el poder. Sus personajes en televisión no eran simples caricaturas. Eran puñales envueltos en risas. Eran denuncias disfrazadas de sátira. Cada broma tenía nombre. Cada chiste tenía destinatario. Y cada carcajada del público era un golpe a la cara de la clase política y militar. Garzón era el payaso que se atrevía a señalar al rey desnudo. Y en Colombia, ese atrevimiento no se perdona. Por eso, su comedia dejó de ser entretenimiento para convertirse en amenaza. Una amenaza que tarde o temprano debía ser callada. Pero las balas que acabaron con su vida no salieron de la nada. Tenían firma, tenían dueño y tenían una orden detrás. Los disparos que destrozaron la madrugada bogotana fueron el eco de un plan calculado, de un crimen que no fue casualidad, sino consecuencia de una decisión tomada en lo más alto del poder. ¿Quiénes estaban realmente detrás de ese gatillo? ¿Solo los paramilitares, como dijeron en la versión oficial? ¿O hubo manos más poderosas que movieron las piezas desde la sombra? Porque lo cierto es que el asesinato de Jaime Garzón se convirtió desde el primer minuto en un rompecabezas lleno de pistas borradas, llamadas misteriosas y silencios comprados. Nadie puede explicar con claridad por qué un humorista se convirtió en objetivo militar, ni por qué, justo después de su muerte, aparecieron versiones contradictorias que enredaron aún más la verdad. Lo único claro es que su asesinato no fue obra de un delincuente común. Fue una ejecución con precisión quirúrgica, planeada para callar a un hombre que incomodaba demasiado. Y como suele ocurrir en Colombia, los asesinos no solo dispararon balas, también dispararon dudas, rumores y teorías que hasta hoy mantienen vivo el misterio. La versión oficial, rápida y conveniente, señaló a Carlos Castaño como el cerebro detrás del asesinato. El jefe paramilitar, acostumbrado a mover la muerte como quien mueve fichas de ajedrez, fue presentado como el gran responsable. Pero esa explicación nunca convenció del todo. ¿Por qué? Porque alrededor de Garzón no solo se movían las autodefensas, también se movían militares, políticos y organismos de inteligencia que lo veían como un estorbo peligroso. Su papel como mediador en secuestros lo había llevado a hablar con guerrilleros, con narcos y hasta con oficiales de alto rango. Tenía información que podía incomodar a cualquiera. Y entonces aparece la gran pregunta. ¿Realmente un humorista podía tener enemigos tan poderosos como para que ordenaran su ejecución? La respuesta es aterradora. Sí, los tenía. Y la lista es más larga de lo que la justicia se atrevió a investigar. Jaime Garzón no era solo el comediante que hacía reír a millones de colombianos. Era un hombre con demasiados secretos en su poder. Como mediador en secuestros, conocía los nombres que nadie se atrevía a pronunciar, las rutas del dinero sucio y los acuerdos ocultos entre guerrilla, paramilitares y políticos. Cada vez que intervenía, guardaba información que podía destruir carreras enteras y desnudar la corrupción que se escondía detrás del poder. Y aquí está lo inquietante. ¿Cuántos de esos secretos compartió en privado? ¿A quién incomodó con lo que sabía? Porque un humorista que se convierte en confidente de guerrilleros y en interlocutor de generales no es un simple bufón, es una amenaza viviente. Para muchos Garzón no era un mediador, era un espía incómodo, un testigo demasiado valioso que debía ser callado. Y en Colombia, cuando alguien sabe demasiado, el silencio se impone con pólvora. El expediente judicial del asesinato de Jaime Garzón se convirtió en un laberinto sin salida. Testigos que aparecían y luego desaparecían. Pruebas clave que misteriosamente se extraviaban. Jueces que cambiaban versiones como si fueran marionetas de alguien más poderoso.
Todo parecía diseñado para confundir, para alargar el proceso hasta el cansancio y para enterrar la verdad, bajo toneladas de papeles inútiles. Cada intento de esclarecer el crimen chocaba con un muro invisible de poder. Y lo más inquietante, muchos de los militares mencionados en el caso fueron ascendidos o trasladados, como si en lugar de castigo hubieran recibido recompensa. Era como si alguien desde arriba hubiera decidido borrar cualquier huella incómoda, asegurando que el asesinato de Garzón quedará atrapado en la penumbra de la impunidad. En Colombia la justicia no busca culpables, los fabrica o los esconde, y en este caso, lo único que fabricó fue silencio. En las calles, el rumor era siempre el mismo. A Jaime Garzón no lo mataron por casualidad, ni por odio personal. Lo mataron porque sabía demasiado. Las versiones populares comenzaron a tejer una red de sospechas que hasta hoy sigue creciendo. Algunos aseguraron que altos mandos militares lo veían como un enemigo infiltrado, un hombre que se movía demasiado cerca de la guerrilla y que, con sus contactos, podía exponer secretos de Estado. Otros sostienen que políticos poderosos, temerosos de que Garzón revelara nexos prohibidos con el narcotráfico, vieron en su asesinato la oportunidad de silenciar a quien podía hundirlos. Y no faltaron las voces que apuntaron hacia agencias extranjeras, para quienes el mediador colombiano se había convertido en un actor incómodo en la escena internacional. Todo se mezcló en un cóctel, venenoso de intereses ocultos y conspiraciones nunca confirmadas. Lo aterrador es que, a pesar de tantas teorías, ninguna fue investigada con seriedad. Y al final, quedó la sensación de que a Garzón lo ejecutaron por encargo de muchos, como si varios sectores hubieran encontrado en una misma bala la solución a un mismo problema. Callar a quien no debía hablar. Un asesinato convertido en pacto de silencio. Un crimen con demasiados beneficiados y ninguna verdad. Con el paso de los años, el asesinato de Jaime Garzón se transformó en un símbolo de la impunidad en Colombia. Cada aniversario traía consigo homenajes llenos de flores y discursos vacíos, pero también preguntas sin respuesta que se repetían como un eco insoportable. ¿Quién dio la orden? ¿Quién se benefició de su muerte? ¿Quién se encargó de encubrirlo todo? La gente común hablaba en voz baja, con miedo, porque en este país hacer demasiadas preguntas podía costar la vida. Y mientras tanto, en los pasillos del poder, el tema parecía un fantasma del que todos huían. Los archivos judiciales se engordaban, pero la verdad nunca aparecía. Era como si alguien se hubiera empeñado en mantener viva la confusión, en que todo quedara en un limbo eterno. Lo más escalofriante es que, aunque pasaban los años, seguían apareciendo nuevas teorías. Que Garzón había descubierto tramas de corrupción millonarias, que tenía pruebas de acuerdos secretos entre paramilitares y políticos, o que sabía demasiado sobre negociaciones clandestinas con el narcotráfico. Cada hipótesis era más perturbadora que la anterior, pero ninguna llegaba a tribunales. Lo cierto es que, en Colombia, la memoria se borra fácil, y cuando el silencio se impone desde arriba, la verdad se convierte en un lujo al que pocos sobreviven. Con el tiempo, el caso Garzón dejó de ser solo una tragedia política y se convirtió en un misterio nacional cargado de sombras. En Bogotá, Medellín y hasta en pueblos apartados, se tejían historias que rozaban lo paranormal. Algunos decían que en los lugares donde Garzón solía trabajar se escuchaban sus risas en la madrugada, como si el espíritu del humorista se resistiera a desaparecer. Otros juraban haber visto documentos secretos que fueron desaparecidos de archivos oficiales, en medio de la noche, llevados por hombres sin rostro que se movían como fantasmas del Estado. Y estaban quienes aseguraban que su nombre aparecía en listas negras elaboradas mucho antes de su muerte, listas en las que figuraban periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales que incomodaban al poder. Todo esto alimentaba la sensación de que Jaime Garzón no fue solo víctima de un asesinato, sino de un plan mucho más grande. Un engranaje oscuro donde lo político, lo militar y lo criminal se entrelazaban. Lo aterrador es que al día de hoy, nadie sabe hasta dónde llegaba esa red ni cuántos más tuvieron que ser silenciados para protegerla. Y en medio de tantas versiones, la pregunta que sigue atormentando a los colombianos es la misma. ¿Será que algún día conoceremos la verdad? ¿O su asesinato fue el pacto eterno de una élite que prefiere que el misterio nunca se resuelva? Hoy, más de 2 décadas después, el asesinato de Jaime Garzón sigue siendo una herida abierta que sangra en silencio. Nadie ha podido responder con certeza quién lo mandó a callar, y cada intento de acercarse a la verdad se estrella contra la misma pared de impunidad. Es como si una mano invisible se encargara de apagar cualquier luz que intente iluminar el caso.
Lo más aterrador es que, en este país, los muertos parecen hablar más que los vivos. Garzón se ha convertido en un símbolo incómodo, en un fantasma que sigue recordándonos que aquí la vida vale poco y el silencio lo vale todo. Algunos creen que su asesinato fue un mensaje, una advertencia a quienes se atrevían a desafiar el poder. Otros sostienen que fue un castigo ejemplar, para dejar claro que en Colombia no se perdona la irreverencia ni la verdad, y mientras el pueblo lo recuerda con cariño y dolor, los culpables se pasean libres, protegidos por el manto de la política, de la corrupción y del miedo. Al final, el caso Garzón no solo es un crimen sin resolver, es un espejo macabro, de un país que prefiere convivir con sus fantasmas antes que enfrentarse a ellos. Y quizás por eso, cada vez que alguien pregunta quién lo mandó a matar, la respuesta siempre es la misma. Un silencio tan oscuro como la noche en la que lo asesinaron. Yo solo observo y digo, suscríbete a mi canal para más actualidad. Hasta pronto.